Estimados teleoyentes, hemos decidido con la comunidad universitaria poder utilizar este mecanismo para transmitirles cómo es que una sociedad necesita reglas que le permitan tratarse los unos con los otros con respeto e igualdad. Esta forma de vivir, que es una forma que rechaza la violencia, que rechaza la discriminación, es lo que podemos denominar la cultura de paz y derechos humanos. El Consejo Superior Universitario, en forma responsable y consciente de la necesidad de un nuevo tipo de relaciones que gobiernen las relaciones sociales, ha decidido encomendar al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos la tarea de sensibilizar y formar en temas relacionados a la paz. Es así que vamos a desarrollar las ideas de la igualdad para la mujer, la igualdad para los pueblos indígenas, la igualdad para los discapacitados y para todas aquellas personas que de una u otra manera padecen de dificultades en su desarrollo. Pero también vamos a hablar de cómo los conflictos pueden superarse mediante el diálogo, mediante la tolerancia, evitando el enfrentamiento que solamente causa más víctimas y que no resuelve ningún conflicto. Por eso queremos agradecerles el que nos permitan llegar a sus casas con un mensaje claramente de unidad, de solidaridad y de mucho amor. El día de hoy se desarrollará el tema de violencia contra las mujeres. Este tema se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, desde una perspectiva psicológica, desde una perspectiva biológica e incluso hasta de las violencias en redes sociales. Así que sin más, dejo a nuestros invitados en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buen día, mi nombre es Miriam Hortensia Calderón Cervantes. El día de hoy estoy acompañando el proceso formativo del IDUSAC. El tema que vamos a presentar el día de hoy es violencia, una mirada desde los derechos humanos de las mujeres. El origen etimológico del término maltrato se trata de una palabra que emana del latín, ya que está conformada por la suma de 3 palabras latinas. La primera, male, sinónimo de mal. El verbo tratare, que puede traducirse como tratar, y el sufijo tro, que es equivalente a recibir la acción de maltrato. Es por eso que la palabra obviamente tiene 3 sufijos que nos permiten identificar el maltrato como tal. La violencia contra las mujeres es aquella acción que tiene un efecto de maltratar, de menospreciar, de golpear, de intimidar, de menoscabar la vida de una o más personas, en este caso de las mujeres. El maltrato puede abarcar varios enfoques, desde un insulto ocasional a un verdadero maltrato hasta ocasionar la muerte de una persona, y en este caso específicamente la muerte de las mujeres como tal. Entre los muchos síntomas que vienen a indicar que una persona está siendo víctima de malos tratos está el tema de la baja autoestima, la intimidación, el callar muchas veces lo que sucede, el tratar de obviar lo que está sucediendo en su entorno también, la falta de comunicación. Tienen también la sensación de culpa, es decir, se echan la culpa o se victimizan de lo que está sucediendo alrededor de ellas, justificando ese maltrato, porque les da vergüenza contárselo a las demás, lo que está sucediendo, o contárselo a alguien que no necesariamente es de su mismo sexo. El maltrato más leve es aquel que se puede producir desde una situación espontánea con una intención de humillación sin llegar a los golpes, y obviamente esto va en aumento, es decir que poco a poco cada vez más empezamos por una humillación, por un simple estate ahí de una forma brusca, por no me gusta cómo estás vestida, y etcétera, etcétera, hasta llegar a insultar, a golpear y a acabar con la vida de las personas, específicamente hoy que hablamos del tema de violencia contra las mujeres. Cuando el maltrato es cotidiano y es más grave, puede dejar muchas marcas físicas que no necesariamente son visibles, es decir, que los golpes que recibe la persona que está siendo violentada o
maltratada no quedan expuestos a la mirada de otras personas o de otros familiares o de su círculo de amistades. Es decir, que esas marcas están, por ejemplo, en el torso del cuerpo, en las piernas, pueden estar en la espalda, pueden estar inflamado el cuero cabelludo de los jalones, de los golpes tan fuertes que ha recibido, pero obviamente el pelo cubre el cuero cabelludo y esto no permite ver cuáles han sido esas marcas. Sin embargo, hay otras marcas que ya se empiezan a dejar reflejadas cuando ya no importa y se debe de empezar a visibilizar que las mujeres están siendo sometidas a hechos de maltrato. Entonces ya los golpes pasan a estar en el rostro, en las manos, en los brazos, donde están más expuestos a que las demás personas podamos darnos cuenta que la persona está siendo víctima de violencia. En el año 2020, en el primer trimestre, nos preocupa muchísimo porque tenemos reportado 1.423 casos de violencia contra las mujeres y estamos hablando solamente del departamento de Guatemala. Es decir, que esta cifra la podríamos dividir en los 17 municipios que contempla el departamento de Guatemala y vamos a tener ya datos crudos en relación al primer trimestre en casos de denuncia de violencia contra las mujeres. Si estamos hablando del primer trimestre, tenemos que tomar en consideración que estamos viendo del 1 de enero al 31 de marzo. Y ustedes saben que a partir del 13 de marzo empezamos con el tema del confinamiento derivado a la crisis de salud de COVID. Esto ha aumentado aún más los datos en relación a violencia contra las mujeres. Sin embargo, las estadísticas no aumentan significativamente porque las mujeres no pueden estar accesando a mecanismos de denuncia efectivos haciendo valer sus derechos. Y esto también nos preocupa muchísimo porque hay un silencio, pero no quiere decir que la violencia no exista. La violencia contra las mujeres está enmarcada en varios instrumentos en materia de prevención de la violencia como tal, pero también en el tema de la importancia de los derechos humanos de las mujeres. La Declaración de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue asumida en 1993 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y estableció un marco de acción para luchar contra esta pandemia. Consideramos que la violencia contra las mujeres es una pandemia a nivel mundial y en Guatemala no estamos alejados de la realidad. Sin embargo, 20 años después, 1 de cada 3 mujeres sigue siendo víctima o sufriendo los rezagos de una violencia física sexual principalmente, y está más que comprobado científicamente también que es a manos de sus convivientes, sus compañeros sentimentales y hasta sus propios hijos, ¿verdad? La violencia contra las mujeres no tiene límites. En el país de Guatemala nosotros contamos con un gran andamiaje jurídico en prevención de la violencia contra las mujeres. El último instrumento legal que tenemos a nuestro favor es la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, Decreto 22/2008. Este instrumento orienta en relación a los procesos, la sanción, la reparación y la atención que deben de tener las mujeres que han sido víctimas de violencia contra las mujeres y que están haciendo valer sus derechos como tal. El objeto y fin de la ley. Acá tenemos en la presentación, podemos ver que fue aprobada y tiene objeto y fin de la ley. Primero que nada, el objeto es garantizar la vida, la libertad, el derecho, la protección y la igualdad. Y el objeto como tal es de alguna manera implementar el documento escrito, que es la ley, e implementarlo en los procesos de denuncias que las mujeres puedan accesar. Y sobre todo, fomentar una cultura de denuncia para que las mujeres se sientan libres de poder denunciar cualquier forma de violencia por la que estén pasando. Es importante que las mujeres podamos accesar sin miedo y sin distinción en ningún momento. La misma norma tiene una observancia y tiene sensibilización. La omisión de la violencia contra las mujeres en el poder punitivo del Estado, en el discurso criminológico y jurídico, específicamente en lo penal, es sospechoso y perverso. Es decir, que la ley contempla de alguna manera, ustedes saben que tenemos un marco jurídico interno nacional, el Código Penal, el Código Procesal Penal, pero necesitábamos, porque en el Código Penal están establecidos todos los delitos, los agravantes, los atenuantes de los mismos, pero no estaba establecido especificado el tema
tema de violencia contra las mujeres y femicidio como tal. Es por ello que nace la necesidad de contar con un instrumento legal que podamos tener respaldo de que los procesos que van encaminados desde la violencia contra las mujeres puedan recibir la sanción correspondiente, pero al mismo tiempo también obliga al Estado y a los mecanismos y organismos a atender a las mujeres que han sido víctimas de violencia contra ellas, ¿verdad? Es decir, que habla tanto de lo penal, pero también está abordando el tema de la sanción y la reparación como tal de una compañera mujer víctima de violencia. ¿Qué definiciones encontramos desde la ley? Pues está con el acceso a la información. Es necesario que manejemos los datos estadísticos, sobre todo saber cómo van también los procesos. A eso se refiere el acceso a la información. Nos habla también del ámbito público y privado, la misma ley. Anteriormente solo teníamos la ley de violencia intrafamiliar. Y esta ley, por así decirlo, lo que hacía era tratar de conciliar entre las parejas aquellas agresiones que pudieran estar sufriendo las mujeres, pero no tenía el carácter sancionador como tal, porque se consideraba que la violencia contra las mujeres se quedaba en el ámbito privado, no debía de salir de casa. Sin embargo, con la nueva ley tenemos entonces ya el ámbito público, es decir, sale más allá, porque las mujeres pueden ser víctimas de violencia en cualquier espacio en donde ellas se encuentren, ¿verdad? Y acá podemos encontrar como el ámbito público todo aquello también que tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres en sus ámbitos laborales, ¿verdad? Las agresiones sexuales en el ámbito laboral, en los transportes públicos, a eso le llamamos ya un ámbito público de acción desde la misma ley. La asistencia integral. Acá quiere decir que hay instituciones, hay mecanismos que van a dar una asistencia y un acompañamiento específico y puntual para las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Quienes ponen una denuncia reciben un acompañamiento también. Esto lo garantiza la misma norma. El femicidio ya se conoce como la muerte de una mujer a manos de su conviviente, acompañante o agresor. Es decir, aquella persona, mujer, que muere por haber tenido o tener una relación sentimental con esa persona, ¿verdad? Entonces se conoce este término como femicidio, pero para llegar al femicidio tuvo que haber pasado un gran caminar de violencia que en su momento quizás denunció o quizás simplemente no lo denunció y se permitió llegar hasta este espacio. El tema de la misoginia también está reconocido desde la misma norma y es aquel odio o desprecio que sienten los hombres tan solo por el hecho de que sean mujeres, ¿verdad? Y las relaciones desiguales de poder. Sabemos por ende que los hombres siempre tienen esa carga de fuerza física sobre las mujeres y esas son las relaciones desiguales de poder. Como soy hombre, yo tengo derecho, tú te quedas en casa, no sales, no te pones, no te doy para comprar, esto es lo que te tiene que alcanzar, están sujetas a, y esas son esas relaciones de poder que también reconoce la misma norma y que van en desigualdad a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos de nosotras las mujeres. El resarcimiento a la víctima quiere decir que también la ley lo contempla porque tiene que ser resarcida la víctima que ha sufrido un daño, que ha sufrido violencia contra la mujer constantemente, ¿verdad? Y ese resarcimiento está contemplado en la norma. Y la víctima reconoce a la víctima, tanto a la víctima directa, que sería la persona que recibe la agresión física constante, como los daños colaterales que pueden ser los papás de la víctima o los hijos, o aquel entorno familiar en donde se haya suscitado el hecho de violencia o se haya estado manteniendo esa violencia constante. Violencia contra la mujer, ya lo vimos, ¿verdad? Hay violencia física, psicológica, está la económica, está la violencia sexual y acá están contenidas en la presentación en los últimos numerales que encontramos. Violencia económica es la negación de todo recurso económico para la sobrevivencia de la compañera mujer víctima de violencia. Violencia física son esos golpes que explicaba en el inicio, ¿verdad? Que inicialmente quedan ocultos a la ropa, pero posteriormente ya son visibles a los ojos de otras personas que están alrededor. La violencia psicológica emocional es todo ese daño psicológico que sufre la compañera mujer o la adolescente o la persona de la tercera edad mujer, porque no hay una edad límite para el tema de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces todo ese daño psicológico que va causando también en algún momento que tenga un daño colateral con el resto de familiares. Violencia económica, aquí se vuelve a repetir, y la violencia sexual, que la conocemos obviamente, hay una ley específica para la violencia sexual, pero está establecida también acá en la ley contra el femicidio. Las circunstancias de acción pública del femicidio es haber pretendido
infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o intimidad con la víctima. Es decir, cuando la persona, el agresor, insiste constantemente, pero ya la víctima no quiere. Aquí hay una circunstancia de violencia como tal que puede llevar al femicidio. Mantener en la época en la que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares o conyugales. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser que la víctima ya no necesariamente viva con él, pero haya sido su conviviente. Y eso lo llevó a cometer un femicidio en la negación de poder tener nuevamente una relación, ¿verdad? En su momento fueron pareja, pero ahora ya no lo son. Eso sucede constantemente. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la mujer víctima, ¿qué quiere decir? Que constantemente ha sido violentada. Empezamos con una violencia psicológica, luego económica, y ya empezamos con la física, y fue reiterado el maltrato, va a llevar definitivamente al femicidio si no se atiende inmediatamente o no se puede denunciar de manera adecuada y oportuna. Como resultado de ritos grupales usando o no normas de armas de cualquier tipo. Esto va mucho con el tema, por ejemplo, de los ritos satánicos que hemos sabido que las pandillas o maras realizan, ¿verdad? Para poder incorporarse a las maras como tal. Algunos miembros hacen un ritual en donde las mujeres que pertenecen a las pandillas son víctimas de violencia, tomándolo como una consideración normal, algo que no está permitido en la norma. El menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacer instintos sexuales cometido en actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación, ¿verdad? Aquí en Guatemala no tenemos datos estadísticos puntuales que nos reflejen, sin embargo, no podemos decir que no existe, sí existe, simplemente en su momento ya ha fallecido la víctima y no se ha tomado en consideración esta parte, sino se queda como femicidio. Por misoginia, el desprecio, digamos, que un hombre pueda tener hacia una mujer por el simple hecho de ser mujer sin haber tenido en algún momento algún contacto, va por el tema de misoginia, ¿verdad? Es un hecho de femicidio por misoginia. Cuando el hecho se cometa en presencia de los hijos o hijas de la víctima, esto también es acción pública. Esos son los daños colaterales, la constante violación, la constante violencia que sufren las mujeres dentro de sus entornos familiares, es expuesta a sus familiares, ¿verdad? Entonces esto también tiene que ver y lleva a tomarlo en consideración como una acción pública. Cuando concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 132 del Código Penal, esto significa que todas aquellas que están establecidas en el Código Penal se aparejan a este instrumento de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer para tomarlas en consideración a la hora de iniciar un proceso penal. El sistema punitivo, ¿qué quiere decir el sistema punitivo? Es decir, ¿cuántos años de cárcel va a recibir el agresor por un caso de femicidio? Tenemos de 25 a 50 años, dependiendo el tipo de daño que se haya causado, ¿verdad? No tiene medida sustitutiva, es decir, que aquí no podemos apelar a una medida sustitutiva, es decir, pagar una fianza y llevar un proceso, porque esto no lo contempla la ley. La ley es muy dura, es muy sancionadora, ha tratado de tener de alguna manera algunas modificaciones a la norma, sin embargo no ha sido al 100%, considerando que es necesario que quede así, porque las mujeres son las que sufren más violencia y de alguna manera se atenta contra los derechos de ellas. Violencia contra las mujeres tenemos, en el caso de violencia sexual o física, de 5 a 12 años de cárcel. En el caso de la violencia psicológica, de 5 a 8 años. Y en el caso de violencia económica, también de 5 a 8 años. Esto cuando la víctima aún está con vida, ¿verdad? Y se inició un proceso a tiempo. ¿Cuáles son las prohibiciones de causales de justificación? Las costumbres, tradiciones, culturas o religión. Por estas 4 no podemos decir que vamos a justificar un hecho de violencia contra las mujeres y le vamos a mutilar, le vamos a restringir el acceso económico, le vamos a intimidar o la vamos a obligar a ejercer de alguna manera actos sexuales, ¿verdad? No, en ningún momento se contempla dentro de la ley esto. Las medidas de seguridad se otorgan inmediatamente cuando una compañera mujer, desde el Ministerio Público se le da el acompañamiento y se le otorgan las medidas de seguridad para resguardar su vida. No se necesita entrar a detalle a justificar por qué ella está poniendo una denuncia. El simple hecho de llegar al Ministerio Público le da la garantía a ella de tener estas medidas de seguridad a su favor para que pueda ella continuar con su vida y pueda estar de alguna manera libre de violencia. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias agravantes del hecho o del delito de violencia contra las mujeres? En la relación a las circunstancias personales de la persona que agrede.
En relación a las circunstancias de las personas que son víctimas de violencia contra las mujeres, ¿verdad? En la relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y el victimario. En relación al contexto, por ejemplo, del hecho de violencia o el daño producido de la víctima. En relación a los medios o mecanismos utilizados. Es decir, aquí se van agravando el delito de femicidio por las causas por las cuales fue cometido y los medios y las víctimas colaterales que están inmersas dentro del delito de violencia contra las mujeres. Habla también el artículo 11 de la misma ley del tema de reparación, la reparación digna. En este caso es el resarcimiento de la víctima y acá nos establece que la reparación a la víctima será proporcional al daño causado. Es decir, si el daño causado llevó a nuestra compañera mujer a perder un miembro de su cuerpo, así va a ser el resarcimiento que debe recibir de parte del agresor, aunque él esté cumpliendo una condena. ¿Sí? Eso lo debemos de entender. También tenemos, por ejemplo, la responsabilidad del Estado en el artículo 12. Y aquí es muy interesante porque el Estado tiene compromisos, tiene responsabilidades para poder hacer cumplir la efectiva norma de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres. En el cumplimiento al establecido en la Constitución Política de la República y en los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, el Estado será solidariamente responsable por la acción u omisión en que incurran los funcionarios o funcionarias públicas y obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente ley, pudiendo ejercer contra estas o estos la acción de repetición si resultare condenado sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y civiles. Es decir, que acá hay un llamado de atención, una reflexión a quienes operan la justicia, porque se tiene que tomar en consideración lo establecido acá, justamente con los medios de prueba y los daños que de alguna manera han sido identificados y evidenciados a través del INASIF con las diferentes muestras que ellos realizan para identificar el daño de violencia que nuestra compañera ha recibido. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado? La creación de órganos jurisdiccionales especializados, el fortalecimiento de las dependencias de investigación criminal, los derechos de la víctima, los centros de apoyo integral para la mujer sobrevivientes de violencia. Estas son algunas de las obligaciones que el Estado de Guatemala tiene en corresponsabilidad a aquellos tratados y convenios en materia de derechos humanos en relación a la violencia contra las mujeres. La asistencia legal a la víctima es gratuita, ¿verdad? Si la compañera víctima no tiene recurso económico para iniciar un proceso, ella puede acceder libremente al Ministerio Público, se le van a asignar un abogado de oficio que le dé toda la asistencia legal y hay organizaciones de mujeres que dan el acompañamiento también gratuito para asegurar que la compañera sea de alguna manera atendida eficaz y oportunamente. La capacitación a funcionarios del Estado, esto tiene que ver con el tema de Planovi y le corresponde a CONAPREVI, que es la Coordinadora para la Prevención de Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, que es el mecanismo institucional como tal, que ahora tiene un plan que está diseñado del 2021 al 2029, en donde se maneja el área de reparación digna, sanción, atención, y que de alguna manera ya se está implementando a través del Ministerio de Gobernación, específicamente el tercer viceministerio. Y el Sistema Nacional de Información sobre la Violencia contra las Mujeres a través del Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque necesitamos saber datos exactos, verídicos, en relación a cuántas mujeres están siendo víctimas de violencia contra las mujeres, cuántas están ya con un proceso y cuántas personas han sido condenadas por este tipo de delitos. Aquí tenemos mecanismos y los mecanismos son una obligación del Estado. El Ministerio Público tiene obviamente su Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía de la Niñez, Fiscalía de Femicidio, la Oficina de Atención Permanente y la Oficina de Atención a la Víctima, el modelo de atención y el modelo de derivación. Son mecanismos establecidos o instaurados dentro del mismo ministerio que garantizan que las mujeres se sientan fortalecidas y acompañadas en un proceso de denuncia de violencia contra las mujeres. Así también tenemos a la Procuraduría de Derechos Humanos, que tiene obviamente a la Defensoría de la Mujer y también tiene la Defensoría de Pueblos Indígenas. Recordando también que las mujeres indígenas están sufriendo este flagelo, pero muchas veces guardan silencio en relación a poder denunciar el tipo de violencia, y aquí tenemos el tema de la costumbre, ¿verdad? La Procuraduría General de la Nación y tiene la Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer,
es otro mecanismo también instaurado. La Policía Nacional Civil con las medidas de seguridad y toda la asistencia inmediata policial de prevención que se les pueda otorgar a las compañeras mujeres. El organismo judicial, porque obviamente tienen a los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia penal, juzgados de femicidio, los juzgados de familia, con el programa de MAI. Y aquí también tenemos otro mecanismo adicional que es la Secretaría Presidencial de la Mujer y el Ministerio Público, porque de alguna manera han fusionado acciones para poder incidir desde la CEPREM en la cultura de denuncia a través del eje de erradicación de la violencia contra las mujeres de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres. Estos son algunos de los mecanismos con los cuales las mujeres contamos. Dentro del análisis que tenemos son los casos ingresados, el tipo de sentencias o fallos que se han emitido, las vías alternas de terminación de los procesos que se han iniciado, la cantidad de las audiencias celebradas, las resoluciones judiciales como tal a los procesos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres y femicidio. El estado situacional, por así decirlo, de las denuncias y las sentencias del Estado en Guatemala, pues obviamente no tenemos la cantidad de sentencias que quisiéramos en relación a la cantidad de denuncias que estamos teniendo. El Ministerio Público maneja denuncias a través de sus diferentes fiscalías, el organismo judicial tiene las sentencias condenatorias, que es a quien les corresponde, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, el tema de derivaciones de los casos que se han presentado con ellos. Aquí tenemos el Ministerio Público, fiscalías y agencias. Acá tenemos detallado, digamos, cuántas tenemos al total. Hay 25 agencias de la mujer del Ministerio Público. Están en todos los, digamos, en los 22 departamentos. En el caso del departamento de Guatemala tenemos la de Villanueva, la de Misco y obviamente la que está ubicada en la sede central del Ministerio Público, que es el edificio de Gerona. El resumen de actividades, es decir, hay un botón de pánico que nosotras hacemos de alguna manera incidencia con las compañeras mujeres para que puedan de manera oportuna y eficaz implementar esta aplicación desde sus teléfonos y puedan mantenerse activadas en el momento de sentirse amedrentadas, violentadas, instaurar y oprimir el botón de pánico para que puedan recibir asistencia inmediata. Tenemos 6.270, digamos, actividades que se realizaron desde el botón de pánico, esto al año 2019, y el total de usuarias efectivas que tenemos en Guatemala son 2.870. Estos datos los tenemos reflejados hasta el 30 de agosto del año 2019. Ha habido un aumento significativo ahorita por la pandemia, sin embargo no pudimos accesar a los datos certeros porque está en construcción la misma información. Las actividades, siempre en el resumen de las mismas, hay 46.814 llamadas de emergencias que las compañeras mujeres han realizado en el momento de sentirse de alguna manera violentadas o intimidadas. Están corriendo peligro sus vidas y las de sus hijos o sus familiares que están en el mismo recinto domiciliar o en el entorno donde ellas están. En el caso de Guatemala, ustedes saben que el departamento de Guatemala contempla la metrópoli como tal y aquí es donde hay una mayor afluencia de población. Acá tenemos que 2005 fueron las llamadas ingresadas desde el 1572, que atiende las 24 horas, los 365 días del año y es de alguna manera el mecanismo más inmediato que han encontrado las compañeras mujeres. Digamos acá los datos estadísticos que nos llaman mucho la atención es la cantidad de datos de denuncias en relación a las personas que han sido las agresoras. Por ejemplo, tenemos que los convivientes reportan 589 convivientes trataron de agredir a sus compañeras, sus exconvivientes 210. Los esposos son 400 los que están registrados. Y también tenemos datos como por ejemplo los exnovios o los novios, es decir que la violencia en contra de las mujeres también nos llama mucho la atención que la están sufriendo las jóvenes adolescentes, porque las relaciones que tienen de pareja desde el noviazgo están iniciando con hechos de violencia, están iniciando con violencia psicológica, sexual y en alguna manera la física, ¿verdad? Los meses en donde más se han reportado hechos de violencia significativamente es en el mes de mayo y esto es recurrente en cada año que revisamos. En el mes de mayo es cuando más hechos de violencia hay en contra de las mujeres porque así es la cantidad de denuncias. Y en los meses que casi no se registran, y se los digo por experiencia, temas de denuncias de violencia contra las mujeres es en el mes de noviembre y quincena de diciembre. Eso tiene una lectura, es decir que por esas fechas las parejas suelen estar o los esposos o los convivientes o los novios suelen estar en armonía con las compañeras mujeres, pero tiene que ver con el tema económico. Posterior a eso, en enero, febrero, empieza el aumento de violencia contra las mujeres.
La alerta Isabel Claudina, ustedes saben que también tenemos una ley, la alerta Isabel Claudina es para las mujeres desaparecidas. Anteriormente en Guatemala teníamos que esperar 72 horas para poder denunciar la desaparición de una compañera mujer. Sin embargo, en la implementación de la ley también como tal, a través de la alerta Isabel Claudina, ahora no tenemos que esperar 72 horas para poder establecer una denuncia de desaparición de una compañera mujer, es inmediata. Es inmediata. Nosotros nos podemos acercar a cualquier fiscalía del Ministerio Público a poner este tipo de denuncias, dando las características de nuestras compañeras mujeres, la última fecha en que las vimos, su vestimenta y demás, y con quién posiblemente pudieron ellas haber salido. Esto permite activar todo un protocolo y mecanismos a nivel de Policía Nacional Civil, organismo judicial, el Instituto de la Defensa, el mismo Ministerio Público, la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, para empezar la búsqueda inmediata de nuestras compañeras desaparecidas. Y acá tenemos que 1.957 alertas fueron durante el año 2019, del 6 de agosto del año 2018 al 30 de agosto del año 2019. Tenemos un periodo de un margen de un año. Y en Guatemala se reportaron 789 alertas Isabel Claudina. A la fecha de hoy igual está en construcción, pero más o menos en el departamento de Guatemala, según la información que obtuvimos, estamos hablando de 710 mujeres durante el primer semestre del año 2020. En el organismo judicial, administrativo y jurisdiccional, pues contamos acá con el detalle de los órganos jurisdiccionales de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres a nivel de la República. Cabe resaltar que Guatemala, por ser el departamento más grande y con mayor población, pues obviamente acá tenemos en el caso de instancias en Guatemala 2, tribunales 2, instancias de turno 1 y salas en tema de femicidio específicamente 2. Los jueces de órganos jurisdiccionales especializados los encontramos en varios departamentos. El total como tal en casos de violencia contra las mujeres o femicidio como tal son 78 los que tenemos a la fecha. Es decir, quizás son pocos para la cantidad de denuncias, sin embargo ya están instaurados en la mayoría de departamentos que representan los más altos índices de violencia contra las mujeres, violencia sexual, niñas embarazadas también, ¿verdad? Porque son casos que se refieren específicamente a estos órganos jurisdiccionales. Los casos ingresados por delitos de violencia contra las mujeres son los que más se reflejan en el centro en el CIDEG de estadística judicial, teniendo un total de 13.182, y las sentencias apenas van por delitos de violencia contra las mujeres y sus diferentes manifestaciones, tenemos 2.917, es decir que solamente tenemos el 20% de sentencias efectivas como tal en relación a las denuncias establecidas y los procesos de seguimiento a los diferentes digamos delitos que han visto reflejados en el tema de violencia contra las mujeres. También tenemos que resaltar en el tema de femicidio como tal, tenemos 183 casos ingresados y a la fecha por femicidio puntual hay 85 sentencias condenatorias. En trata de personas, que es otra modalidad de violencia contra las mujeres, en donde también se vulneran los derechos de las mujeres, tenemos 115 que fueron ingresados como tal, pero en sentencia solamente contamos con 15, es decir que no tenemos un número que equipare la relación entre los casos ingresados con las sentencias de alguna manera dictadas. Agradezco mucho el tiempo que se nos ha permitido para poder desarrollar con ustedes este tema. La verdad que el tema de violencia contra las mujeres y femicidio en Guatemala pues no es que vaya en decadencia, nos preocupa muchísimo, como se los decía en el inicio, el tema de la pandemia, el confinamiento, nos ha hecho voltear a ver una mirada más integral el tema de las mujeres desde el hogar, todas aquellas compañeras mujeres que están conviviendo con sus agresores, y cuánto también tiene que ver el tema, por ejemplo, de que una mujer dentro de su hogar que perdió el trabajo precisamente por el tema del confinamiento COVID, no está generando ingresos y tiene que ser sujeta a lo que el conviviente, el esposo, el novio pueda de alguna manera otorgar para la familia y para el sustento de ella. Esto también genera cuadros o círculos de violencia que van desde iniciar con un grito y terminar con golpes. Hemos sabido también que de alguna manera las mujeres han evitado salir a la calle por no quedar contagiadas de COVID,
y entonces esto también las ha limitado. Es por ello que hemos hecho el llamado y hemos estado también fortaleciendo campañas de comunicación y sensibilización para que puedan implementar en sus teléfonos el botón de pánico del Ministerio Público. Con ello les permite poder accesar inmediatamente a un sistema de alerta que les va a garantizar el resguardo y la integridad de su vida, así como de sus familiares. Recordemos que en la mayoría de los hogares pues están los niños, las niñas inmersas, y en muchos de los casos también no podemos obviar que hayan personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Tema también que nos preocupa en el caso de violencia contra las mujeres cuando presentan algún tipo de discapacidad. Se vulneran aún más, son víctimas aún más recurrentes o constantes en relación a la violencia que puedan estar sufriendo. Si antes de COVID sufrían una violencia las mujeres al estar en su hogar teniendo una discapacidad, ahora estando la familia integrada en el confinamiento es mucho más fuerte. Aquí también cabe resaltar el tema, por ejemplo, de la violencia sexual que sufren las mujeres a manos de sus convivientes, sus esposos, sus cónyuges o sus excónyuges que llegan inmediatamente a los hogares o regresan en este periodo o han regresado. ¿Cuántos embarazos no deseados van a resultar posterior a esto? ¿Cuántas enfermedades venéreas no están de alguna manera las mujeres también sufriendo? Y el no poder acceder a servicios de salud por temor a ser nuevamente violentadas, golpeadas y quizás hasta perder la vida, hace que ellas se resguarden en sus hogares y se queden ahí a resguardo de sus familias. Es muy importante entonces que conozcamos y manejemos las diferentes formas de violencia que existen en las mujeres. No necesariamente tenemos que identificar a una mujer o ver a una mujer golpeada para decir que la mujer está sufriendo violencia. Eso ya queda, la violencia cuando ya es física y es visible a los ojos de los demás, es porque ha venido todo un camino de crimen para ella. Es decir, ha venido desde mucho tiempo atrás y ella ha guardado silencio. Y es posible que cuando la logremos ver golpeada ya sea demasiado tarde. Y a eso es a lo que vamos, a tratar la manera de prevenir la violencia contra las mujeres, que conozcan cuáles son los mecanismos a los cuales pueden accesar, que tengan la confianza y la certeza en poder poner una denuncia porque tienen derecho por el simple hecho de ser mujeres. Tienen derecho a poder accesar a la policía, al Ministerio Público, tienen derecho a contarle a alguien más que le tengan confianza que están siendo víctimas de violencia. ¿Alguien más puede actuar por ustedes? Sí podemos actuar por ustedes. Hay organizaciones de mujeres, hay lideresas, hay mujeres que son familias de ustedes mismas que en algún momento van a poder hacer esa incidencia para que ustedes puedan recibir una atención oportuna. Lo más importante es no callar. La violencia contra las mujeres está cobrando muchísimas vidas, está limitando el desarrollo de las mismas y sobre todo está quedándose instaurada en los hogares como una costumbre de que si yo sufro violencia, mis hijas, mis nietas, mis hermanas tienen que sufrirla porque así nos vimos criadas o porque así nos está tocando vivir, y eso no es así. Nosotras tenemos derecho a poder expresar qué es lo que no nos gusta y a sentirnos en la plena confianza y en la suma confianza de que podemos de alguna manera contar lo que nos está sucediendo. Por eso es la importancia de hablar desde estos temas desde un enfoque de derechos humanos. Las mujeres tenemos los mismos derechos que nuestros compañeros hombres y los hombres son aliados estratégicos para que nosotras podamos alcanzar esa igualdad. En los diferentes mecanismos que les hablaba yo, trabajan hombres comprometidos. También se les da una sensibilización y acompañamiento a todos los operadores de justicia para considerar los derechos de las mujeres como prioridad en un proceso de violencia contra las mujeres iniciado dentro de un órgano jurisdiccional. Lo mismo sucede con los compañeros de la Policía Nacional Civil y de la División de Investigación Criminal. Todos ellos pasan por un proceso para entender la violencia desde la mirada nuestra, desde nuestro enfoque, para que logremos todas y todos comprender la importancia de poder vivir una vida libre de violencia contra las mujeres. Así que el llamado es para que todas conozcamos cuáles son esos andamiajes jurídicos que están para nosotras. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la trata de personas y explotación sexual, los mismos mecanismos como les decía, PDH, la PGN, el Ministerio Público, el organismo judicial, el juzgado de paz inmediatamente. Si es en las comunidades o en las municipalidades, pueden contar con sus direcciones municipales de la mujer, con las mujeres lideresas, ¿verdad? La idea es que podamos conocer qué nos está pasando y cómo poder de alguna manera accesar a esos
servicios de atención oportuna, eficaz, para que de alguna manera podamos mejorar la condición de vida de las mujeres. Es importantísimo que veamos que estamos siendo víctimas, que entendamos que somos víctimas de violencia contra las mujeres y que pidamos ayuda. ¿Por qué? Porque detrás de nosotras, a la par de nosotras o delante de nosotras hay otras mujeres que son de nuestro círculo familiar o de nuestras amistades. Y ellas ven o se imaginan lo que nos está pasando porque en los rostros nos queda reflejada la violencia que estamos sufriendo, la cual puede no ser necesariamente física, pero sí psicológica, patrimonial y sexual. Y nos ha tocado que callar. Entonces, no permitamos que esto siga. No permitamos que nuestras compañeras, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras sobrinas repliquen lo que a nosotras nos está pasando. Rompamos el esquema y denunciemos la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Todos de alguna forma hemos sufrido lo que es maltrato o una forma de violencia. Y sabemos lo que eso representa, el sufrimiento que nos provoca. Imaginémonos ahora cómo será el sufrimiento que una dama deba de soportar porque un hombre pueda maltratarla o hacerla sufrir. Yo creo que todos tenemos derecho a vivir en paz, donde se respete nuestra dignidad y nuestros derechos, tal como ha sido expuesto por la persona que hemos invitado el día de hoy para tratarles sobre dicho tema. Espero, estimados teleoyentes, que nos acompañen en los próximos programas en los cuales desarrollaremos temas importantes para lograr una convivencia social armónica y en paz. Muchas gracias.